El deterioro cognitivo leve o mild cognitive en inglés es pocas veces referido por el paciente. Casi siempre es su cuidador o su cónyuge quien lo manifiesta al médico. ¿Por qué es importante identificarlo de forma temprana? Porque una tercera parte de estas personas con un deterioro cognitivo van a progresar a demencia en el lapso de un año. La otra tercera parte va a permanecer sin cambios y otra tercera parte va a retornar a su basal. De acuerdo a algunos estudios, se tiene que la incidencia acumulativa de demencia es de 14.9% en un adulto mayor con deterioro cognitivo leve que ha tenido seguimiento durante 2 años. Aquí pueden observar cómo ha evolucionado el concepto de deterioro cognitivo. En español, deterioro cognitivo leve, en inglés, como les decía, mild cognitive impairment. Fue a finales de 1999 cuando surgió este término. Hasta el momento actual, de acuerdo a los criterios del DSM-5, abarca diversas etiologías, como lo veremos más adelante, y a diferencia de criterios previos, en la actualidad ya incluimos a todos los grupos etarios. Antes solamente se incluía a los adultos mayores. Como ven, en 2004, este concepto ya se fue como diferenciando, ya incluían la afectación del dominio mnésico o no mnésico, y si comprometía un solo dominio o era de varios dominios. En el 2011 fue cuando se diferenciaron los 2 tipos de criterios, unos clínicos que están vigentes hasta la actualidad y otros de investigación en el que se necesitan de biomarcadores, ya sea en líquido cefalorraquídeo, imágenes como resonancia magnética, PET, etc. Como pueden ver, pues siempre han sido quejas de memoria, aunque para la demencia no siempre empieza como memoria, o sea, no tiene que ser específicamente memoria, pueden ser otros dominios cognitivos. Siempre tienen que ser confirmados por una tercera persona, como veíamos, el cónyuge o el cuidador. Y en el DSM-5, pues esto no cambia. Ustedes como médicos de primer nivel también pueden ser los primeros en notar estos cambios de acuerdo a su seguimiento clínico. Las funciones cognitivas pueden alterarse, además, actualmente se considera que tienen que tener una alteración de 1 o 2 desviaciones estándar con respecto a la media para el grupo de edad, el género y la escolaridad. La diferencia principal entre deterioro cognitivo leve y demencia es que en el deterioro no existe compromiso de las actividades instrumentales de la vida diaria, a diferencia de las demencias. Bueno, en el DSM-5, ¿qué cambia? Pues que ya se incluyen otros 2 dominios cognitivos que con anterioridad no se tomaban en cuenta, como es la atención compleja, que incluye la atención selectiva, que es la capacidad que tenemos para que al tener 2 estímulos diferentes, solo pongamos atención en aquel que nos interesa y podamos ignorar el otro. Y la velocidad de procesamiento. La cognición social incluye la conciencia de las propias emociones, que también se llama insight. Estos 2 dominios no eran tomados en cuenta en la clasificación del DSM-4, por ejemplo. La función ejecutiva, pues, incluye la planificación, organización, toma de decisiones. También tenemos que valorar el aprendizaje y memoria, el lenguaje, muy importante valorar la nominación, la gramática, la sintaxis y también las funciones perceptivo-motoras. ¿Qué es lo relevante del DSM-5? Que cambia el nombre, ya no se va a llamar deterioro cognitivo leve, ahora se denomina trastorno neurocognitivo menor y en el caso de la demencia, trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué se hicieron estos cambios?
porque se busca reducir el estigma social y, como les mencionaba hace rato, ya incluye a todos los grupos etarios, desde personas jóvenes, y nos permite agrupar todas las etiologías como en ciertos síndromes, que son manifestaciones de la discapacidad cognitiva. Todo deterioro cognitivo leve, que lo vamos a manejar indistintamente, con deterioro neurocognitivo menor, se estima que tiene una incidencia de hasta 5 o 6 casos por cada 100 personas mayores de 70 años. Siempre predomina el subtipo amnésico, es decir, con fallas en la memoria. Pero como pueden ver, a partir de los 60 años, esta prevalencia incrementa cada 4 años. Entonces, esto quiere decir que en mayores de 70 va a subir hasta 14 o 18% la prevalencia. Siempre predomina en hombres y uno de los factores de riesgo, pues, es el bajo nivel cultural. El deterioro cognitivo leve amnésico, pues, es, digamos, una de las etapas previas a la demencia de tipo de Alzheimer. El deterioro cognitivo leve, básicamente, es un estado cognitivo intermedio entre la cognición normal y la demencia. Para todos los tipos de deterioro cognitivo leve, tenemos factores de riesgo, bueno, y demencia, tenemos factores de riesgo no modificables, como son los genéticos, y factores de riesgo modificables. En 2017, la Comisión para la Prevención de Demencia publicó en la revista Lancet cuáles son estos factores de riesgo modificables que se estima que contribuyen hasta el 40% de la génesis de las demencias. Esto lo dividen por grupos de edad. En los menores de 18 años, el más importante es la escolaridad. Aquellos que tienen menos del nivel de secundaria tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. Las personas que se encuentran entre los 45 y 64 años de edad, pues tenemos que vigilar que no desarrollen demencia, que no tengan traumatismos craneoencefálicos severos, ya sea como tal por traumatismo o una lesión grave como sería isquemia, infarto, que no desarrollen obesidad, que su consumo de alcohol no supere las 21 unidades por semana. Algo muy importante también es la hipoacusia. Aquellos que no se sustituye con auxiliares auditivos tienen factor de riesgo para desarrollar demencia en algún momento de su vida. En los viejos de más de 65 años también tenemos que vigilar que suspendan el tabaquismo, identificar y tratar la depresión, evitar el sedentarismo, el aislamiento social, controlar o diagnosticar la diabetes mellitus y que algo muy importante y que por ejemplo en nuestra población es común, la exposición a contaminantes ambientales. Eso también se considera un factor de riesgo modificable para el desarrollo de demencia. ¿Cómo le vamos a preguntar a la familia sobre los datos que nos orienten a deterioro cognitivo? Pues si ha notado si su familiar tiene dificultades para adquirir nueva información o retenerla, si se le complica manejar tareas complejas, si ha notado que tiene dificultad para afrontar nuevos eventos o eventos inesperados, si no encuentra la palabra adecuada para expresarse, si ha notado cambios en el comportamiento tanto a nivel personal como social o cambios en su capacidad espacial. En la imagen de la derecha pueden ver que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues de acuerdo a los marcadores bioquímicos, se podría identificar una etapa preclínica que precede a los síntomas hasta 20 años. Pero el deterioro cognitivo leve ocurre hasta 10 años antes de que la demencia sea clínicamente evidente. Identificar el deterioro cognitivo leve a tiempo va a permitir que el paciente y su familia tome decisiones a futuro, tanto como para su salud como en la esfera social. Recordemos que la demencia causa grandes costos económicos
en toda la población, en el sistema de salud, a nivel familiar y también en el ámbito emocional. Al momento en que nosotros diagnosticamos un deterioro cognitivo leve, el paciente y la familia puede decidir de forma anticipada si va a requerir a futuro, va a autorizar, por ejemplo, manejos complejos como intubación, reanimación o aceptaría solo cuidados paliativos, que ponga en orden su situación económica, que nombre una persona que se haga responsable de él, de sus bienes, etcétera. Es por eso la importancia, porque la calidad de vida del paciente y de la familia va a mejorar. Al momento en que realicemos el examen físico, tenemos que poner énfasis desde la apariencia del paciente cuando entra al consultorio. Si, por ejemplo, su vestimenta corresponde al sitio, a la época en que nos encontramos, el comportamiento que toma durante la entrevista, si tiene alguna actividad motriz, por ejemplo, si tuviera una secuela de infarto, pues veríamos que está parético, pléjico, o si tiene movimientos en cuentamonedas, pues ya nuestra mente estaría pensando en parkinsonismo y tendríamos varias opciones de etiología. También el estado de ánimo y afecto, porque puede ser la depresión una de las primeras manifestaciones de deterioro cognitivo. Hay que valorar la velocidad de su proceso de pensamiento, que el contenido sea adecuado, que sea capacidad de tener insight, su nivel de cognición, el juicio. Durante la exploración física hay que prestar énfasis en la valoración de los nervios craneales, la valoración sensitiva motora y de reflejos, esto básicamente pensando en demencias de tipo vascular, igual que el tono, ver que tenga coordinación y función extrapiramidal, que podría orientarnos a otro tipo de demencias a futuro, como la de cuerpos de Lewy, el parkinsonismo, igual la marcha y estabilidad postural, que entrarían los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la hidrocefalia de presión normal. Otras preguntas que tenemos para evaluar la cognición durante la entrevista es preguntar al cuidador o al familiar si nuestro paciente le pregunta lo mismo en varias ocasiones o repite el comentario una y otra vez. Si ha notado que olvida eventos recientes o conversaciones recientes, si ha notado que cursa con periodos en que su estado de alerta se nota reducido, si se distrae con facilidad, si tiene dificultad para encontrar palabras o para entender lo que se le dice. El vagabundeo, que es cuando el paciente se ha perdido, puede ser una de las primeras manifestaciones. También cuando el paciente no es capaz de observar algo que se encuentra enfrente de él. Cuando no es capaz de completar tareas que requieren de varios pasos. Cuando no es capaz de usar dispositivos o aplicaciones como él solía hacerlo. No sé, por ejemplo, encender el televisor, usar el radio que él tenía desde joven, en fin. Les repito, como hace rato lo mencioné, ¿qué comportamiento presenta entre las situaciones sociales? Podríamos notar que está desinhibido, que está, como decimos, frontalizado, ¿no? Si se ha mostrado impulsivo, descuidado o indefenso. Aquí lo descuidado, pues podríamos notarlo en la consulta, si llega con la ropa sucia, si no se ha bañado, no se ha rasurado, si era una mujer que ustedes notaban que siempre llegaba perfumada y maquillada perfectamente a su consulta y de repente deja de hacerlo, pues eso sería un foco de alerta para que tengamos una evaluación mayor. La exploración neuropsicológica pues comprende básicamente la evaluación de estos cuatro dominios cognitivos. La memoria episódica, que es el recuerdo en 2 a 10 minutos. El lenguaje, en el que vamos a pedirle la nominación y comprensión de órdenes. La fluencia verbal, semántica y fonológica. Las capacidades visoespaciales y visoconstructivas y las funciones ejecutivas, que ahorita veremos en los test más comunes que podemos aplicar en la consulta externa.
Este es un test de tamizaje para deterioro cognitivo que, como ven, ya ha sido valorado por el Instituto Nacional de Geriatría. Valora el recuerdo diferido en el que le van a pedir a la persona que repita 3 palabras y en el lapso de 5 a 10 minutos le van a pedir que las repita. Y la segunda parte es el dibujo del reloj. Este es un test de cribado y es de los que menos tiempo requieren y pues vamos a notar un probable deterioro cognitivo si se tiene de 0 a 2 puntos. El test del reloj tiene 2 fases de aplicación. En la primera se denomina a la orden. Le vamos a entregar al paciente una hoja en blanco, le vamos a pedir que dibuje un círculo, que en él coloque los números para que se asemeje a la carátula de un reloj y que con las manecillas nos marque las 11:10. Vamos a valorar desde que el círculo realmente parezca un círculo, que los números estén colocados de forma simétrica, que no persevere, es decir, siga con 12, 13, 14, 15. El tamaño del reloj, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, es muy común que hagan un reloj súper pequeñito, aunque tengan toda la página, y existen diferentes métodos para valorar la carátula. Los más comunes son los criterios de Cacho, desarrollados en 1999. Como les decía, pues hay que valorar la esfera del reloj, que la secuencia de números sea la adecuada y que las manecillas se localicen de acuerdo a la hora que indicamos. La segunda fase se denomina la copia. Nosotros le vamos a proporcionar esta hoja y le vamos a pedir que copie el reloj. Y vamos a sumar los puntos que haya obtenido. El punto de corte para considerar deterioro cognitivo es si a la orden obtiene 6 o menos puntos y si a la copia obtiene 8 o menos puntos o si en la suma de ambos obtiene menos de 15 puntos. Como ven, tienen una alta sensibilidad y especificidad y es una de las mejores herramientas para cribado de deterioro cognitivo asociado a demencia por Alzheimer. El Mini-Mental de Folstein, creo que todos lo conocemos, pues nos valora desde la orientación temporoespacial, la memoria reciente, atención, cálculo, lenguaje y praxias. El punto de corte, para que consideremos deterioro, debe de ser por debajo de 24 puntos. Una de las desventajas que se considera que tiene es que el resultado final lo debemos de ajustar por la edad y los años de escolaridad. También el Instituto Nacional de Geriatría, junto con el Instituto Nacional de Nutrición, pues ya han ajustado los valores para la población mexicana. Entonces tenemos que de 24 puntos, si tenemos un paciente de 50 años, pero que tiene de 9 a 17 años de escolaridad, le vamos a quitar, por ejemplo, un punto. Entonces van a ser 23 puntos el punto de corte. O sea, vamos a permitirle un error menos, sí, 25, perdón. Si tuviera más de 17 años de escolaridad, le vamos a permitir hasta 2 errores. En el caso de la población, pues vieja, muy vieja, si tuviera menos de 8 años de escolaridad, le vamos a permitir 2 errores. Si tuviera de 9 a 17 años de escolaridad, un solo error. Y solo que tuviera más de 17 años de escolaridad, no cambiaría el punto de corte. Otra desventaja del Mini-Mental de Folstein es que no es tan bueno para distinguir entre demencia y deterioro cognitivo. Es como más útil para identificar la demencia. Otra desventaja es que requiere mucho tiempo que en la consulta externa no se tiene. Creo que la mejor herramienta para el primer nivel de atención es el test de MoCA. Como ven, pues tiene actividades visoespaciales como la copia del cubo y los animalitos. Estos
cambian dependiendo la población. Para la población mexicana, pues tenemos el león, el rinoceronte y el camello, que también ya este test ha sido avalado por el Instituto de Geriatría. Teóricamente, este es más rápido, nos valora tanto memoria, la función ejecutiva, el lenguaje y las praxias, y como ven, tiene una alta sensibilidad para identificar deterioro cognitivo leve. De hecho, fue desarrollado para esto y su especificidad es buena. Cuando la carga de consulta externa no nos permita realizar ninguno de estos test de cribado, podemos hacer preguntas simples como la orientación, pedirle en qué ciudad nos encontramos, la fecha, el día de la semana, que deletrear es difícil en nuestra población, no es algo que hagamos de forma común. Entonces, para valorar la atención, podemos pedirle al paciente que nos diga los meses del año o los días de la semana al derecho y al revés, o que reste desde 100 de 7 en 7. Estas dos tareas nos valoran la atención. La memoria, pues, nombrarle 3 palabras y preguntárselas en 5 minutos o preguntarle sobre algún hecho relevante reciente. Bien, para el lenguaje vamos a pedirle que nos nombre 3 objetos de uso común o que nos repita una frase. Ya hay diferentes frases en español, como no voy si tú no vas conmigo, ni sí, ni no, etcétera. Para las capacidades visoespaciales, pues vamos a pedirle que nos dibuje un reloj o que biseque una línea, es decir, como en la prueba de los pentágonos. Recuerden que lo importante no es que los pentágonos sean perfectos, sino que estos se intersecten en 2 puntos y que quede claramente, o sea, que sí tengan 5 lados, aunque sean chuecos, pero que sean 5. Otra forma de explorar la cognición en la consulta externa es pedirle al paciente que nos nombre todos los objetos que sepa con una letra durante 1 minuto. O que nos empiece a nombrar las letras del alfabeto alternadas con los números, como aquí, ¿no? A1, B2, sería C3, D4, etcétera. Otro punto que tenemos que evaluar son los síntomas psicológicos y conductuales. Como les mencionaba, la depresión puede ser uno de los primeros datos de deterioro cognitivo en los pacientes. La escala avalada internacionalmente para valorar la depresión en la vejez es el GDS, en el que el paciente solo nos va a contestar sí o no. Pero también tenemos que investigar sobre datos de ansiedad o de irritabilidad, ya que en su conjunto se pueden presentar hasta en 4 de cada 10 pacientes. Como les mencionaba al principio, pues la diferencia entre demencia y deterioro cognitivo es que el paciente sea capaz de realizar las actividades instrumentadas de la vida diaria. La escala que tenemos para valorarlas es la del Lawton-Brody. Sin embargo, esto depende actualmente del género. ¿Por qué? Porque todavía los viejos que valoramos en esta época, pues los hombres no son capaces de preparar la comida, muchos no realizan las tareas del hogar, no lavan la ropa. Entonces tendríamos que quitar estos 3 apartados para que fuera como el máximo en hombres, en vez de ser 8, podrían ser 5. En el caso de las mujeres, tendrían que hacer las 8 actividades por sí solas. Usar el teléfono tiene que ser desde marcar el número hasta recibir llamadas y tomar mensajes. Ir de compras porque requiere planificar. Preparar la comida desde seleccionar como su lista de insumos y cómo ir agregando cada uno de estos en la preparación del alimento. Las tareas del hogar se refiere a barrer, trapear, tender la cama, lavar la ropa, ya sea a mano, lavadora, utilizar transportes, desde manejar por sí mismo hasta pedirle, por ejemplo, a un taxi que lo lleve a un lugar, pero para eso requiere que el adulto mayor le dé las indicaciones precisas.
Va a irse por esta calle, va a dar vuelta acá, hasta llegar a su destino. Controlar la medicación, la dosis, los horarios y no confundirse con los diferentes medicamentos que tome y manejar el dinero, pues hacer compras. Es muy importante que estas preguntas se le realizan tanto al paciente como a la familia con respecto a las últimas 2 semanas. Pero hay que recalcarles que se puede o no se puede hacer. Si lo puede hacer, es un punto. Si no lo puede hacer, es 0. Porque muchas personas contestan de, sí, sí lo podría hacer. No, o sea, no es de que podría, es de lo hace o no lo hace. ¿Qué limitaciones tenemos para diagnosticar el deterioro cognitivo leve o que denominamos sesgos de confusión? Pues, desde luego, la edad avanzada, el nivel cultural. Por ejemplo, una persona analfabeta, pues va a ser difícil que más bien va a ser imposible que nos alterne el abecedario con los números. Personas que tienen hipoacusia o problemas visuales, pues tampoco van a ser capaces de copiar, por ejemplo, los pentágonos, de hacer la prueba del reloj, aunque ya se están desarrollando se han desarrollado, de hecho, herramientas, test de tamizaje y diagnóstico para personas con esta deprivación sensorial, pues todavía no son de uso habitual en la consulta externa. La medicación, entre más potencial anticolinérgico posea, más efectos en la cognición nos van a dar, o sea, el delirium. También todos los psicofármacos pueden tener efectos deletéreos en la esfera cognitiva de los adultos mayores y también la comorbilidad, principalmente las enfermedades psiquiátricas. Ahora, todo lo que ya vimos para el trastorno neurocognitivo menor de dominio mnésico se aplica para el debido a demencia con cuerpos de Lewy, pero los síntomas van a cambiar, pues, básicamente en la atención. Es decir, cuando sospechamos demencia con cuerpos de Lewy, no vamos a tener quejas de memoria, sino una de las principales van a ser en la atención, que no sea sostenida, que esté dividida y que no sea selectiva. Pueden tener alteraciones en las funciones ejecutivas y en las capacidades visuoperceptivas, visuoespaciales y visuoconstructivas. Los pacientes que ya tienen demencia de cuerpos de Lewy pueden tener alucinaciones complejas. Pacientes en quienes podemos sospechar este tipo de demencias suelen tener alteraciones del sueño, principalmente en la fase de sueño REM. Entre los síntomas no cognitivos, pues vamos a encontrar que en la demencia por cuerpos de Lewy predominan los síntomas neuropsiquiátricos. Ahí entran lo que decíamos, ansiedad, depresión, irritabilidad, sensoriales, motores, como las alteraciones del sueño REM que les decía. Pueden tener alteraciones urogenitales, hiposmia y constipación. En la enfermedad por Parkinson, pues casi siempre, una vez que un paciente con que se diagnostica con enfermedad de Parkinson, casi el 20% ya tiene cierto déficit cognitivo. En ellos también predomina el deterioro cognitivo de tipo no amnésico, porque su patrón de deterioro es fronto-subcortical con afectación de las funciones atencionales y ejecutivas. En ellos, todas las escalas que hemos visto, es difícil que se les aplique. Así es que en Estados Unidos, la Asociación Psiquiátrica ha desarrollado escalas para pacientes con Parkinson, ¿no? Como por ejemplo, la cognitiva global, está el SCOPA-COG y el Parkinson Disease Cognition Rating Scale. Se recomienda que para valorar cada esfera del Parkinson se realicen 2 test cognitivos y que los 2 tienen que salir alterados. Por ejemplo, en la atención o memoria de trabajo, el MoCA y el Mini-Mental los valoran. Igual las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria y las capacidades visuoespaciales.
Hay otras figuras, por ejemplo, las del rey Ostrorriet, que también valoran estas capacidades visoespaciales, o lo que me mencionaba de decir todas las palabras con una letra durante un minuto, etcétera. Existen muchos tests, pero que por problemas de tiempo no se pueden realizar ni en primer ni en segundo nivel de atención. Para la evaluación funcional, pues como muchos ya tienen problemas motores, no es tan práctica la escala del Lawton-Brody. Por eso se han desarrollado estos dos cuestionarios para pacientes con Parkinson. De los síntomas psicológicos, en ellos más que ansiedad, predomina la apatía, la fatiga y, como en los otros, la depresión. Cuando sospechamos que nuestro trastorno neurocognitivo menor se deba a una enfermedad cerebrovascular, nos vamos a encontrar con una gran heterogeneidad clínica, es decir, pacientes que son como síntomas muy floridos, hasta algunos que casi pasan inadvertidos. El deterioro cognitivo puede ser subclínico y la mayoría de ellos presenta disfunción ejecutiva. Como ven aquí del lado izquierdo, pues la prevalencia es mayor entre los 65 y los 84 años de edad. De acuerdo a las lesiones que observemos en la resonancia o en la tomografía, pues la etiología puede ser por una enfermedad multiinfarto, puede ser un infarto en una zona estratégica, que puede ser ya sea en el área cortical o subcortical, también puede ser enfermedad de pequeño vaso, también llamada enfermedad isquémica de pequeñas arterias cerebrales, puede ser secundario a un RCP, encefalopatía anoxoisquémica, a un EBC hemorrágico, o ser mixta, ya sea la número 1 es que tiene características de Alzheimer y vascular, aunque también puede ser asociada de Parkinson vascular. La evaluación neuropsicológica tenemos que prestar mayor atención a las funciones ejecutivas, a la atención, aunque también pueden estar comprometidas la memoria, el lenguaje y las funciones visoespaciales y visuoconstructivas. Durante el interrogatorio, pues tenemos que preguntar dirigidamente si el paciente ha tenido ya algún ataque isquémico transitorio o como tal un EBC establecido, ya sea isquémico o hemorrágico, y esto tiene que ser demostrado por imagen. Los síntomas psicológicos y conductuales predominantes son la apatía y la depresión nuevamente. Ahora, de todos los deterioros cognitivos, el diagnóstico diferencial va a hacerse con enfermedades que son potencialmente reversibles, de las que destacan la depresión, el hipotiroidismo, los déficits vitamínicos, abuso de alcohol o de drogas, lo que les decía, los efectos anticolinérgicos de los fármacos, trastornos del sueño, básicamente la apnea obstructiva del sueño y otras enfermedades mentales. Dependiendo la historia clínica, pues vamos a dirigir nuestra investigación. En inglés existe esta mnemotecnia que es demencia y pues nos dice drogas, deprivación sensorial, que sea ojos y oídos, alteraciones metabólicas, que pueden ser, que incluye alteraciones hidroelectrolíticas, depresión, la demencia por hidrocefalia normotensa, también los tumores en el sistema nervioso central pueden causarnos demencias reversibles, los procesos infecciosos que vemos comúnmente serían neurosífilis, sobre todo en la población VIH positiva, hasta la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca pueden semejar datos de deterioro cognitivo. Bueno, entonces, dependiendo de la enfermedad que sospechemos, serán los estudios de laboratorio y gabinete que solicitemos.
Si pensamos en un hipotiroidismo, pues va a ser necesario un perfil tiroideo. Si es una persona alcohólica o con una desnutrición severa, necesitaremos los niveles séricos de vitamina B12 y folatos. Si es un paciente obeso, de cuello corto, hipertenso, que ronca, sería conveniente una polisomnografía. Si ya tiene complicaciones de enfermedades crónicas, podríamos pensar en una encefalopatía urémica, para lo que requeriríamos pues una química sanguínea, o si es un alcohólico que ya muestra datos de hipertensión portal, pruebas de funcionamiento hepático. Si sospechamos que pueda ser infecciosa, pues un panel viral y BDRL. En aquellas personas que se sospeche una neuroinfección, sería necesaria una punción lumbar, y cuando sospechemos de un tumor o hidrocefalia normotensa, una TAC siempre contrastada, o de preferencia una imagen de resonancia magnética del encéfalo. ¿Qué esperamos encontrar en la resonancia magnética? Cuando sospechamos de una demencia por Alzheimer, pues la atrofia va a predominar en el hipocampo, en los lóbulos temporales y en los parietales. Si es por una demencia de cuerpos de Lewy, puede ser totalmente normal o una atrofia inespecífica que predomina en los lóbulos temporales. En la demencia frontotemporal, pues veremos atrofia de los lóbulos frontales y temporales. Cuando es vascular, pues van a existir una variedad de hallazgos, desde infartos múltiples, que pueden ser unilaterales, bilaterales, lacunares, o hiperintensidades de la sustancia blanca. Y en la hidrocefalia normotensa, pues los ventrículos dilatados, y va a haber un incremento desproporcionado del espacio subaracnoideo. Aquí les comparto algunas imágenes, como aquí es un cerebro normal, mientras que aquí ya tiene una enfermedad de Alzheimer en la D, en la C y en la D. Esta es una hidrocefalia normotensa, y acá observamos un tumor. Ahora, la base de nuestro tratamiento siempre es no farmacológico. Lo que a nivel de estudios ha demostrado mejoría, pues es la dieta mediterránea. Ya les decía que hasta 40% de las intervenciones pueden retardar la aparición de demencia. El ejercicio físico frecuente se recomienda de 3 a 4 veces por semana, por lo menos unos 45 minutos al día, que sea de preferencia moderado o intenso, y que incluya que sea aeróbico. También se ha demostrado que el tai chi y yoga puede ayudar a mejorar la cognición. La vida social activa, se recomienda que los adultos mayores se incorporen a actividades como, por ejemplo, la visita de museos, programas de rehabilitación, estimulación cognitiva. Ya existen muchos en computadora, de realidad virtual, de videojuegos, pero también tienen que ser como de acuerdo a las preferencias de nuestro adulto mayor. Y pues el tratamiento preventivo de los factores de riesgo que ya mencionábamos: tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión, contaminación. Entonces, pues esto es lo que les mencionaba, ¿no? Hay que minimizar el desarrollo de diabetes, tratar la hipertensión, identificar y prevenir el traumatismo craneal, dejar de fumar, disminuir la contaminación, evitar la obesidad, y todo esto sumado a ejercicio frecuente, evitar el desarrollo de depresión y el consumo de más de 21 unidades por semana de alcohol, nos va a ayudar a incrementar la reserva cognitiva y a evitar el daño por depósito de amiloide o de inflamación, y en su conjunto a prevenir la demencia. En los pacientes que identifiquen con hipoacusia, pues deberían de usar sus auxiliares auditivos, mantener el contacto social a todas las edades, pero más en la vejez, y pues que todos tuviéramos un nivel de educación mayor a la secundaria. ¿Cuándo vamos a referir al segundo o tercer nivel de atención?
Pues cuando exista una comorbilidad psiquiátrica y cuando no exista una concordancia entre la historia clínica y los hallazgos de las pruebas cognitivas. ¿De acuerdo? Pues esto es todo del deterioro cognitivo leve. Y ahora hablaremos del síndrome de fragilidad. Recuerden que los síndromes geriátricos pues, son la presentación atípica de cualquier enfermedad durante la vejez. La vejez la consideramos en países desarrollados a partir de los 65 años y a partir de los 60 en países subdesarrollados como el nuestro. Es una construcción social porque antes era más o menos la edad en que iniciaba la jubilación. ¿Por qué nos importa la fragilidad? Porque nos predice eventos adversos. Un adulto mayor frágil tiene mayor morbilidad, mayor mortalidad, mayor desarrollo de discapacidad, requiere mayor hospitalización con los gastos económicos que eso implica y si sobrevive a esa hospitalización será enviado a un asilo, es decir, será institucionalizado. La epidemiología de Estados Unidos pues, nos dice que alrededor del 3.5 al 27.3% de sus viejos son frágiles. El principal factor de riesgo es la edad. Como pueden ver, en edades tempranas están solo del 4% y a los 85 años, más del 26% de los viejos ya se consideran frágiles. Esta gran variabilidad se debe a la escala que empleen para su diagnóstico, que hasta el momento actual no ha sido como, no es universal. Desde que surgió por los 90 el concepto de fragilidad, no había tenido una definición como operacional. Casi todos nos decían que tenía una disminución en la capacidad para realizar actividades, que era un riesgo de inestabilidad, que aumentaba la pérdida de la fuerza muscular, de la movilidad. Ya como que después fue tomando más forma, se consideró que era un estado fisiológico en que la vulnerabilidad a los estresores daba como resultado disminución o disregulación de la reserva fisiológica, que originaba dificultad para mantener la homeostasis. Otros decían que era resultado de reducción en la reserva de la capacidad de los sistemas fisiológicos y que esto ponía a la persona en riesgo de discapacidad y muerte con un estrés mínimo. Otros decían que era una respuesta desproporcionada a eventos estresantes. Todas estas definiciones finalmente se pusieron en una sola, de acuerdo a la OMS, en la que consideramos la fragilidad como una disminución progresiva de los sistemas fisiológicos relacionada con la edad y que produce mayor vulnerabilidad a los factores estresantes y aumenta el riesgo de resultados adversos para la salud. En una sola palabra podemos definir a la fragilidad como una homeoestenosis. Estos son los impactos de la fragilidad en un adulto mayor que es independiente para sus actividades de la vida diaria y en un adulto frágil. Esta es la basal de la funcionalidad del adulto mayor. Cualquier estresor, sea infeccioso, social, etcétera, va a tener como consecuencia una disminución de su funcionalidad, pero en un corto periodo de tiempo se va a recuperar y va a volver a su estado basal. Esto en un adulto mayor no frágil. Pero en un adulto mayor frágil, el mismo estímulo va a producir un descenso mayor de la funcionalidad y cuya recuperación va a tardar el triple o cuádruple de tiempo y jamás va a volver a su estado premórbido. Esto es la fragilidad. El mismo estímulo va a dar un mayor deterioro de la funcionalidad.
Todo ser vivo pues va a tener una reserva fisiológica y capacidades funcionales. Conforme envejecemos, tanto la reserva fisiológica como estas capacidades van a ir disminuyendo, en parte por hechos genéticos y del ambiente. Pero si a eso le agregamos una inactividad física y una deficiencia nutricional, vamos a precipitar ese deterioro. Si además desarrollamos alteraciones de la cognición, del estado de ánimo o no tenemos un adecuado apoyo social, también se va a ir disminuyendo aún más la reserva fisiológica y funcional, hasta llegar a un punto en que cualquier enfermedad o estresor social o del que ustedes quieran hablar va a hacer que de ser un individuo independiente llega a la fragilidad. Y una persona frágil, como ya lo mencionábamos, va a tener una mayor morbilidad, va a necesitar más cuidados, más hospitalización y va a desarrollar más síndromes geriátricos, entre ellos las caídas, delirium, discapacidad, úlceras por presión, etcétera. Muchos creen que discapacidad y fragilidad son lo mismo, pero no. La discapacidad es esa restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en forma total. Y ya, como ustedes saben, pues puede ser motora, visual, auditiva, intelectual, etc. Pero una discapacidad nos lleva a alteración en el desempeño y comportamiento normal de una actividad rutinaria en la ejecución de tareas, aptitudes y conductas, y limita el funcionamiento individual. Por lo tanto, la discapacidad, la fragilidad y la comorbilidad, que sería la presencia de 2 o más enfermedades crónicas en un adulto mayor, es lo que buscamos evitar. Existen múltiples mecanismos que nos llevan a la fragilidad. Algunos son parte inevitable del proceso natural de envejecimiento. Durante la vejez nos encontramos en un estado proinflamatorio, donde aumentan los niveles séricos de cortisol, las interleucinas proinflamatorias y también el estado nutricional tiene que ver en la génesis de la fragilidad y la actividad física que practiquemos. La inmunosenescencia, pues no todos los adultos mayores la presentan, pero básicamente se asemeja a un estado como de VIH, en la que los adultos mayores tienen una disminución de los linfocitos prácticamente de los CD4 y, como les decía, las interleucinas proinflamatorias están incrementadas y la suma de todos estos factores nos lleva al desarrollo de fragilidad. Pero también se considera que, por ejemplo, el estado nutricional y la actividad física son unos puntos en los que podemos intervenir para detener o enlentecer la fragilidad. La sarcopenia, pues, es la pérdida de la masa muscular en los adultos mayores y que esta es involuntaria. Y al perder masa, pues también la fuerza y función muscular van a disminuir. Como ven, en los menores de 70 años es baja, casi un 13 a 24%, pero ocurre en la mitad de los adultos mayores de 80 años y se debe básicamente a la atrofia selectiva de las fibras musculares de tipo 2. Esta pérdida de la masa muscular va a disminuir la fuerza y va a generar la marcha senil, que antes se consideraba normal, ahora ya se ha visto que es patológica, en la que el adulto mayor aumenta su base de sustentación, es decir, abre las piernas, jala su eje hacia el frente, se encorva, va a tener un balance pobre, su marcha va a ser lenta, con una pobre fase de balanceo, disminuye el braceo y lo predispone a caídas. También disminuye su tolerancia al ejercicio. La sarcopenia también contribuye al estado catabólico, le va a generar una sensación de debilidad y de fatiga, y esto va a hacer que disminuya su apetito y con ello perpetuamos la desnutrición. En suma, todos estos factores van a hacer que disminuya su capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Hay factores que no podemos modificar. Ya se ha encontrado en diferentes estudios que la vejez nos lleva a disfunción mitocondrial, que hay neurodegeneración, senescencia celular, que hay daño al DNA por metilación y anormalidades en la autofagia, que también, tanto a nivel genético como del ambiente, pues vamos a tener una merma de la cognición, de la nutrición y de la actividad. Y si a eso le sumamos las enfermedades crónicas que vemos todos los días, como diabetes, obesidad e hipertensión, vamos a tener una alteración del metabolismo que nos va a llevar a una respuesta de estrés en las que va a existir una inflamación crónica, alteración de los ejes endocrinos y del sistema nervioso autónomo, con un daño neurológico que nos va a llevar a la fragilidad y, como veíamos en el otro cuadrito, al desarrollo de síndromes geriátricos con discapacidad, aumento de la mortalidad y del deterioro cognitivo. Algunos autores han descrito la fragilidad cognitiva, la fragilidad social, haciendo como una semejanza entre la fragilidad física, que es la que estoy describiendo, pero todavía como tal no hay una definición ni una aceptación por toda el área médica. Aquí vemos cómo la somatopausia, eh, la disminución de las hormonas anabólicas como testosterona, DEA, la hormona del crecimiento, participa en la sarcopenia. La inflamación también, la anorexia del envejecimiento contribuye a la disminución del consumo de vitaminas y llega a la sarcopenia. Y es un círculo vicioso, porque quedamos que la sarcopenia disminuye la masa muscular, bajan de peso y fragilidad, pero esto disminuye el apetito y perpetúa la desnutrición en el adulto mayor y la inmovilidad al sentirse lentos, sin energía. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar que un adulto mayor es frágil? Vamos a tener síntomas y signos. Desde los síntomas, casi siempre el número 1 es que refieren pérdida de peso, que el paciente describe que está débil, que se fatiga con facilidad, que por eso ya no quiere hacer actividad física y que no tiene hambre. Y de los signos, pues muy evidente, sin masa muscular, aunque esto es complicado ya que también tenemos la obesidad sarcopénica, es decir, no tenemos que ver un paciente casi caquético para decir que está sarcopénico. Podemos observar pacientes obesos que pues predomina el tejido graso y no el muscular. La osteopenia también medida por densitometría, vamos a ver alteraciones de la marcha y el balance por la pérdida de masa muscular y su marcha lenta. ¿Qué nos va a precipitar la fragilidad? Pues ya veíamos en la imagen del principio, que puede ser desde un estrés psicológico, la pérdida de un cónyuge, del estado económico, depresión, una enfermedad aguda, ya sea por la comorbilidad que padece o una infección, deshidratación, que se acentúe la desnutrición o un daño que cause discapacidad. Esto pareciera complejo, pero es más común de lo que queremos ver. La mayoría de los adultos mayores que son hospitalizados pierden la capacidad de movilidad al cabo de una semana de hospitalización. Entonces, la hospitalización podría ser causa de discapacidad. Existen diferentes criterios diagnósticos. Entre los más reconocidos y aceptados a nivel internacional son los descritos por la doctora Linda Fry en 2007, que todos conocemos, que son 5 puntos y que para diagnosticar fragilidad tenemos que tener 3 o más presentes y un paciente prefrágil puede tener 1 o 2. Un paciente robusto es aquel que no presenta ninguno de estas características. El paciente tiene que estar debilitado. Mediante un dinamómetro tendríamos que medir la fuerza de presión de su mano y esta tiene que ser más del 20%
menor comparado a sus pares en género y edad. Lentificación de la marcha. Debería de recorrer una distancia de 4.5 metros a paso habitual y si presenta una reducción del 20%, también se considera positiva. Pérdida involuntaria de peso de 4.5 kilogramos en el último año, o si conocíamos su peso, el 5% de la basal. Debe de consumir menos de 270 kilocalorías en mujeres durante una semana y menos de 383 en hombres. Y él nos va a referir que se siente cansado o extenuado. A eso se refiere la pobre resistencia y energía. Otro de los grandes investigadores de la fragilidad es el doctor Rockwood, que junto con Mitnitzky en 2007 desarrollaron el índice de fragilidad. En vez de ser un fenotipo de fragilidad, se considera una acumulación de déficits. Valora signos, síntomas, enfermedades, discapacidades y resultados anormales de laboratorio. El índice de fragilidad es la suma de todos estos déficits de salud divididos en el total del número de déficits medidos. Y como ven, el resultado se encuentra entre 0 y 1 y entre más se acerca al 1, más nos indica que existe fragilidad. En los últimos años se ha demostrado que este índice de fragilidad es más específico y pronóstico de resultados adversos en viejos en comparación con escalas como por ejemplo la de Apache. Aquellos que demuestran fragilidad van a tener resultados adversos, como decíamos, mayor hospitalización y mortalidad a corto plazo. Esto pues lo pueden encontrar en las guías del IMSS, son los criterios de Ensrud y pues es como una versión simplificada de los criterios de Linda Frey. Nos pide que exista pérdida de peso del 5% o mayor en los últimos 3 años, que el paciente sea incapaz para levantarse de la silla 5 veces sin usar los descansabrazos o los brazos y que tenga pobre energía al contestar sí, más bien no, se siente usted lleno de energía. Y pues robusto es ninguna positiva, prefrágil si tiene una positiva y frágil si presenta 2 o los 3 positivos. Entonces, como ven, por eso es tan variable la incidencia y prevalencia de fragilidad dependiendo la escala con la que se mida. Muchos han tratado de buscar marcadores bioquímicos de fragilidad, sin embargo, no hay un consenso sobre ellos. Algunos de los que se han propuesto, pues incluyen anemia por disminución de hemoglobina hematócrito, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, sobre todo con las reducciones de las fracciones HDL, tanto en hombre como en mujer, y la hipocolesterolemia, que serían las que tenemos mayor acceso en el ámbito clínico. Las mediciones pues van a variar dependiendo el contexto. Si buscamos en ensayos clínicos, van a utilizar la fuerza muscular, medida por dinamómetro, el esfuerzo submáximo en banda o la caminata de 6 minutos. Pero pues estos no son asequibles a nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, la caminata de 6 minutos, idealmente requeriríamos un pasillo de 30 metros donde pondríamos 2 conos, sillas, ver que el paciente no sea tan cardiópata o tan neumópata como para que no vaya a tener un síncope o se infarte durante el estudio. Entonces, para nosotros, pues queda el examen neurológico del estado mental, valorar el balance y la marcha y el índice de masa corporal. Para medir el balance y la marcha podemos utilizar la prueba de levántate y anda, en que el paciente se levanta de una silla, camina 3 metros, regresa y se sienta. Y todo esto tiene que hacerlo en menos de 20 segundos. ¿Cuál es la evolución natural de la fragilidad? Pues ya decíamos que podríamos tener un paciente robusto, pero que ya tiene como que todo para ser frágil y cualquier estresor agudo va a mermar su estado de funcionalidad y va a llegar a la prefragilidad. Si lo seguimos sometiendo a estresores
De prefrágil puede llegar a frágil y de la fragilidad a la dependencia y la discapacidad y pues más abajo a la muerte. Esta imagen como que es más gráfica. Sí, realmente en las personas en las que podemos incidir es en los adultos mayores prefrágiles. Cuando ya se ha desarrollado la fragilidad, como que es más difícil que los podamos retornar a una etapa prefrágil. Y bueno, el tratamiento, recuerden que siempre es no farmacológico, porque se intentó dar, por ejemplo, testosterona, pero se veía que sí aumentaba la masa muscular mientras se aplicaba, pero a expensas de un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ningún fármaco ha demostrado ser útil en el tratamiento de la fragilidad, no sin sus síntomas, sin sus efectos secundarios. Lo que sí podemos hacer desde que los pacientes son robustos es, pues, tratar de forma global al paciente y a su familia, que tenga un adecuado soporte social, favorecer el ejercicio, una adecuada nutrición, que se incorpore a tratamientos, ¿cómo decirlo? En el que están involucrados varios especialistas. O sea, tenemos que abordar desde la nutrición, el ejercicio, la rehabilitación, el control de comorbilidades. Estos tratamientos como complejos son los que mejor efecto muestran para detener la fragilidad. Y pues ya cuando llegamos a la fragilidad como tal, pues lo ideal sería que estuvieran en cuidados crónicos como son los asilos. El ejercicio físico, pues ya vimos que fortalece los músculos, disminuye los marcadores de inflamación y disminuye la dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, mejora su movilidad y pues una dieta adecuada. Ya saben que la mediterránea sería la ideal, pero muchas veces por cuestión de costos, accesibilidad, pues no es posible. Y pues este es un resumen de cómo los cambios en las esferas endocrina, la inmunosenescencia, nuestra carga genética, los cambios fisiológicos del envejecimiento, sumados a los patológicos, nos llevan al desarrollo de sarcopenia, fragilidad y finalmente a un deterioro funcional, dependencia, deterioro cognitivo, con los resultados adversos que ya hemos mencionado. Y pues ya, esto es todo. Doctora Buenos días, Ale, ¿estás ahí? ¿alguien tiene alguna duda que podamos solicitarle a la doctora amablemente nos responda y nos siga enseñando? ¿No hay ninguna duda para la doctora Angélica Díaz? Colegiados. Doctora Angélica, buenos días. Pues dicen aquí en el chat que excelente ponencia. Felicitaciones para su presentación. Y creo que hasta el momento no hay dudas. No sé si usted quisiera realizar algún comentario o alguna última aportación. Que todos tenemos que aprender sobre fragilidad porque son los pacientes que peor pronóstico tienen y que no sabemos identificar, sobre todo en los servicios de urgencias. Todavía nuestros servicios de salud no están diseñados para saber que si a ellos no los atendemos de forma temprana, van a tener consecuencias fatales tanto en su salud como en lo social, como en lo cognitivo. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes y pues no sé si no tienen preguntas. Pues no, doctora, aquí nada más muchas felicitaciones. Dice
En su experiencia, ya hay una pregunta, nos dice la doctora Evelina, en su experiencia, ¿qué podemos hacer cuando el paciente no coopera y se torna renuente? Ya empezaron a llegar las preguntas, ¿no? Y se torna renuente para la realización de la protocolización del estudio. O sea, el paciente no cooperador. Yo creo que ustedes, al igual que nosotros internistas en el segundo nivel de atención, no tenemos tiempo. Creo que una opción sería derivarlos a geriatría en el segundo nivel, que ellos pues sí disponen de mayor tiempo y quizás de la experiencia para convencerlos de alguna forma. Esa sería mi recomendación, referirlos a geriatría, porque desaprovechamos mucho las clínicas geriátricas de las que disponemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, doctora. Dice Adriana Espinal, ahora se dirigía enfermedad por cuerpos de Lewis y no demencia por cuerpos al ser progresiva. Ah, la demencia por cuerpos de Lewis siempre es progresiva, pero a veces no la identificamos a tiempo. O bueno, es que no entiendo bien la pregunta. Doctora Adriana Espinal, ¿podría por favor abrir su micrófono y dirigirle la pregunta a la doctora Díaz, por favor? Sí, buenos días. Mi pregunta era, ahora, por ejemplo, ya no vamos a decir demencia por cuerpos de Lewis, sino enfermedad por cuerpos de Lewis. Sí, puede ser. O sea, como es progresiva, puede ser que sea un trastorno neurocognitivo, va a empezar con trastorno neurocognitivo menor y bueno, cuando sea mayor, pues ya la podríamos llamar como tal demencia. Así es. Ok, gracias. Bien. Gracias, doctora Adri. La doctora Graciela Argüelles dice, ¿la dieta polimérica puede ayudar a estos pacientes en relación a la alimentación? Desafortunadamente no, porque las dietas poliméricas que poseemos en la institución son ricas en azúcares y, por ejemplo, controlarían a nuestros diabéticos. Tendría que ser una dieta individualizada dependiendo de la actividad física, la comorbilidad y la edad de nuestro paciente. Se recomiendan dietas altas en proteínas, pero, por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal crónica, digamos, estadio 4 o 5, esto ya no sería factible. Ok. Gracias, doctora. Pues le mandan también que es un tema muy importante que a diario tenemos en la población geriátrica. Felicitaciones. Y nos dice el doctor Hugo Díaz, ¿qué opina sobre la investigación que comenta que es controversial el estudio que se realizó sobre Alzheimer y que la información hasta ahora apartada no es del todo fidedigna? No sé si podría hacer también la pregunta de Sí, forma claro. verbal Doctor, porque me causa ajá, confusión. claro. Doctor Hugo Díaz, por favor, ¿puedes tomar el micrófono? Doctor Hugo Díaz, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Buen día. Hola, Hugo. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, doctora Norma, ¿qué tal? Buen día. Sí, Hola, por doctor. ejemplo, este año, por ejemplo, salió un artículo que comentaba que toda la investigación que se había realizado sobre el Alzheimer había sido como controversial porque los estudios que se realizaron anteriormente habían sido copiados del estudio inicial que no había sido del todo fidedigno los resultados. No, doctor, no he leído ese artículo. Si me lo proporciona, se lo agradeceré. Claro. Gracias. Bien. La doctora Sandra Ivonne Fuentes nos dice, doctora Díaz, ¿recomienda el uso de memantina para la demencia? Sí, pero exactamente reservado para la demencia. Igual la ribastigmina, todos estos fármacos que se pueden utilizar donde se pilo, son solamente para ya la demencia, pero no muestran efectos benéficos en personas con deterioro cognitivo leve. Entonces, por eso no están recomendados. Ok, doctora, gracias. La doctora Mariana Ruiz dice, gracias por la plática. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que tenemos un anciano con fragilidad y juega un papel de anciano esclavo?
anciano cuidador de otro, ¿se toman medidas legales? Y desafortunadamente nuestra población, creo que solamente los que acuden al DIF tienen como mayor protección, pero en los países de Latinoamérica este fenómeno de viejo cuidando a otro viejo es muy, muy, muy frecuente. Ajá. De entrada por nuestra educación, como que por ejemplo los estadounidenses sí tienen claro que los hijos se irán, desde el principio pagan sus asilos y ya pasan su vejez en estos, pero nosotros latinoamericanos creemos que la familia siempre nos proveerá y pues a veces no es así. Ok, doctora. Ana Isabel Jiménez Rodríguez nos dice, ¿y el uso de caseinato de calcio ayudaría? Sí, sí Doctora. ayudaría, pero el ejercicio y la dieta personalizada, como les decía, es como lo ideal para cada paciente. Okay. A veces creo que la geriatría es demasiado elitista porque sí se necesita como invertir mucho en los viejos. Todo tiene que ser personalizado y pues muchas veces a nivel institucional pues esto no es posible. Ya ven que incluso nutrición pues da dietas genéricas o lo que les comentaba hace rato, ¿no? De la dieta mediterránea, pero ¿quién podría pagar una dieta mediterránea con una pensión o sin pensión menos? Así es. Bueno, doctora, le dan las gracias, excelente plática. Y pues el Colegio Asome 21, en nombre de la Junta Directiva, le agradecemos mucho la aportación que tuvo el día de hoy con nosotros. Para quienes estén en el OAT Sur, en zona Iztacalco, la doctora Angélica Díaz es la geriatra que se encarga lógicamente de esa área en HGZ 30. Es una especialidad que es de envío directo, no necesitan enviar previamente a ninguna otra especialidad. Están los criterios de referencia, por favor, acérquense a sus directivos de las unidades de zona Iztacalco. Y en el caso solamente lo que le preguntaran a la doctora en cuestión de situaciones legales, sí las existen, acérquense para los que están en el IMSS y los que no, también con alguien que esté en el IMSS, para que les otorguen el programa de Geriatrims. Ahí vienen muy, muy específicas las leyes que los amparan y ciertos puntos referentes al acto legal en cuanto a lo que dice la doctora Angélica Díaz, ¿no? Algo que está muy descuidado, que sí tiene una situación de competencia amplia, pero pues que en México aún falta mucho por recorrer. Doctora, las felicitaciones están a lo largo de los chats. Agradecemos mucho. En breve se le hará llegar la constancia con los compañeros dentro que se encuentran allá insertos con usted. Y pues los mejores deseos para estas fechas venideras decembrinas. Y gracias siempre por estar a la disponibilidad para los colegiados de Asome 21. Muchas gracias. Igualmente que tengan lindas fiestas. Gracias, Y un placer doctora. trabajar con Un abrazo, ustedes. hasta Hasta luego. Bien, doctora Doctora Ale. Díaz. Adelante, doctora Ale. Muchas gracias, doctora Díaz, y nos pondremos en contacto con usted, como comentó la doctora Karina Cabrera, igual para sesiones posteriores, para que tengamos nuevamente pues el placer de tener la ponencia con usted. Bonito fin de Gracias, semana. doctora Arista. Igualmente que tenga bonito fin. Muchas gracias, doctora. Y bueno, continuando con la parte de la sesión, les vamos a presentar el programa de trabajo del Comité de Educación de parte de Asome, para que se encuentren todos ustedes enterados de lo que viene para este 2023, que es el plan de trabajo. Entonces les voy a compartir lo que es la pantalla. Y bueno, entonces les comento que el Comité de Educación tiene un plan de trabajo para este 2023. Dentro de los integrantes del Comité de Educación, pues se encuentra una servidora, la doctora Alejandra Michelle Arista Ramos, y el doctor Pavel Hernández Pérez. En cuanto a las sesiones académicas, se está contemplando para este 2023 que las sesiones sean una vez al mes. Estas sesiones
van a tener 2 temas, uno de medicina familiar y el otro sería de medicina de alguna otra especialidad. Se contemplan que sean en un horario de 9 a 12:30 de la tarde. Y también se está viendo la opción de contemplar sesiones presenciales. Estas sesiones presenciales se propone que sea de manera cuatrimestral o incluso que sea de una manera trimestral. Esto, bueno, ya gestionando la cuestión del lugar y también la opinión de ustedes. Tenemos contemplado hasta ahorita 6 talleres. El primero, uno de ellos sería de desarrollo humano, otro de lenguaje de señas, otro de administración en salud y salud pública, otro taller que sería en el área de investigación, en el cual sería para cómo elaborar protocolos y demás, y el uso de SPS. Y también tenemos contemplado el taller de web ECOE con el estudio de salud familiar. Esto teniendo en cuenta pues la nueva modalidad de certificación otorgada por el Consejo. Y pues el otro taller sería la parte de educación. En esta parte podemos ver un calendario propuesto en el cual tenemos pues la parte de los meses de enero a diciembre. Se van a estar contemplando en cada mes un módulo, diferentes módulos. Por ejemplo, en marzo el módulo de pediatría, en mayo de alguna asignatura de pediatría también, en junio traumatología y ortopedia. Y estas son las fechas propuestas para realizar los talleres en cuanto a los meses. Es importante también recordar que pues en el mes de octubre se plantea la presentación del Congreso de la Ciudad de México aquí de Medicina Familiar. Estas sesiones pues serían programadas en vía Zoom. También se está viendo la parte de que sea de manera híbrida y bueno, nuevamente con la gestión del pase de lista, la realización de cuestionarios para que se vayan otorgando también presentes y premios a los participantes de estos cuestionarios. Y aquí la otra cuestión es la propuesta de ponentes, lo cual estaremos recibiendo también sus propuestas o incluso también si ustedes como miembros del colegio desean participar en alguna sesión, también nos los hagan saber, por favor. Y bueno, esta sería nuestra propuesta en cuanto a la parte del colegio de ASOME y el Comité de Educación. Y también queremos hacer una mención a la doctora Yarení Santiago Escobar, porque pues es nuestra primera colegiada que acaba de tener la inscripción para el periodo 2023. Entonces, muchas gracias, doctora, por continuar con nosotros en el colegio. Y también como les haremos llegar nuevamente la gestión para la reinscripción y también para que estén atentos a nuestras partes de redes sociales, en Facebook como Médicos Familiares Asome 21, en Instagram como Médicos Familiares Asome 21 y en la parte de Twitter como @Asome21_Med Familiar. Se encuentra también colocado el código QR para que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, nuevamente una felicitación por ser nuestra primer colegiada en el periodo de 2023. Muchas gracias por su confianza, doctora Yarení Santiago Escobar. Ahora voy a ceder la palabra al Comité de Socioculturales, que tiene una información importante que brindarnos. Hola, buenos días a todos los socios. Enriquecedora. Felicitamos también a la doctora Yarení Santiago Escobar por ser nuestra primera socia con inscripción 2023. Y pues con motivo del cierre del año 2022, ASOME 21 y el Comité de Actividades Socioculturales les tiene la sorpresa del día de hoy, que es que se llevará a cabo la rifa de 5 premios. El primero de ellos va a ser una beca completa, el segundo una media beca y tenemos 3 Dopton. La dinámica será la siguiente. En unos momentos les voy a mandar al chat de colegiados un link. Tienen que contestarla el cuestionario. 2 minutos son los que vamos a ocupar. Ahorita yo aquí les voy a poner el cronómetro. ¿Vale? A ver, permítanme tantito.
Listo, ya está en el chat, ¿sale? A partir de ahorita vamos a entrar para comenzar. Solamente tienen 2 minutos para contestar el cuestionario. Los primeros 5 socios que logren contestar las 10 preguntas, que están súper fáciles, pues son los ganadores de los premios. Entonces, vamos a iniciar a partir de ahorita. Ya están todos en el link, esperamos que sí. Y corre el tiempo. Preguntas hechas por toda la junta directiva. Doctora Argüelles, el link está en el chat de Colegiados Asome en WhatsApp. Esto es como el examen de recertificación. 10 segundos por pregunta. Llevamos exactamente 1 minuto. Este es el último minuto para que terminen su cuestionario. Les quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se termina el tiempo. Déjenme, voy a corroborar cuántas respuestas tenemos. ¿Cuántas tenemos? Te van a reclamar en el chat que les diste poco tiempo, Joana. Tenemos 26 respuestas. Les vamos a dar otro minutito. Que les van a dar otro minutito. Doctora Argüelles, no sé por qué es la única que no puede entrar. Cheque su conexión con Gmail, por favor. ¿Por qué situación de usted? ¿Un minuto, Joan, les vas a dar? 1 minuto, sí. Sigan enviando sus respuestas. ¿Cuántas tenemos? Llevamos 45 respuestas. Están súper fáciles. Ya pasó el minuto. ¿Llevamos cuánto? 47. Solamente tenemos 47 respuestas. De hecho, ¿Ya? ya nos pasamos, ya llevamos 3 minutos y se va a completar el cuarto. Ya terminamos el cuarto minuto y se cierra.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se cierra el cuestionario. En breve les mandaremos quiénes son nuestros 5 ganadores. Gracias a todos por participar. Es un honor seguir siendo Asome 21. De nuestra parte es todo. Y la Coordinación de Actividades Socioculturales les desea feliz año y próspero 2023. Gracias. Muchísimas gracias por la actividad y la dinámica, doctora. Y bueno, nuevamente continuamos con la parte de información de la Junta Directiva. Doctora Karina Cabrera, no sé si quiera mencionarnos algo. Hola, buenos días a todos. Pues gracias a los que están en espera por convicción y no por un link de asistencia. Bien, pues a nombre de la Junta Directiva, de nuestro presidente, el doctor Jorge Arturo Rodríguez López, y la vicepresidenta, la doctora Aline Mendo Regadas, pues agradecerles durante este 2020 que fue complejo para todos el reintegrarnos a las actividades con mayor normalidad ante la pandemia previa, que ahorita estamos ya con la 6ª ola. Pues agradecerles su esfuerzo. Como bien ven, la parte de la Secretaría de ¿cómo se llama? De Educación ya hizo su plan propuesta en unos minutos posterior a la última sesión que tendrá de este 2022 la Junta Directiva, donde se les dará a saber a las doctoras que hicieron su propuesta para una beca cuál es el fallo del Consejo Consultivo, y se les va a mandar un link para que hagan sus sugerencias en cuanto al plan propuesto por la Secretaría de Educación. Hay ponentes importantes, hay mucha gente que se quiere sumar a esto del Colegio Asome 21, que durante este año pues creció más que en los años anteriores. Estamos posicionados como uno de los colegios pues de mayor relevancia a nivel nacional, y si ustedes observaron, pues afortunadamente es el colegio con mayor número, de acuerdo a sus currículums, con mayor número de sinodales evaluadores del Examen Nacional de Certificación en Medicina Familiar, lo cual habla de la calidad que tenemos como colegio, y esperamos que sus currículums, cada vez que ustedes se certifican, recertifican, pues generen la atención de los miembros de la Junta Directiva y puedan ser invitados a ser sinodales evaluadores. Es importante, por favor, les recalcamos que hagan, realicen el link para que hagan sus sugerencias y se mejore, y en el 2023 se pueda plantear ya como tal el plan de trabajo. Como bien dice la doctora Arista, se les propone hacer una sesión mensual con 2 temas a la vez. ¿Por qué metemos medicina familiar? Es importante que ustedes sepan que el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, para dar ya el aval de calidad, si ustedes han visto redes sociales, tanto la Federación como el Consejo, ya Federación ya está con el reconocimiento ISO 9000 que habla de calidad, y el Consejo está en vísperas de obtenerlo. Eso quiere decir que se puede avalar como tal, con mayor potencial, un programa académico de educación médica continua en medicina familiar, para lo cual la parte del ISO solicita que más del 60% de nuestro programa académico como colegios o asociaciones constitutivas deben de estar implementados también por médicos familiares, y debe de haber actividades de medicina familiar. Por lo tanto, es importante también hacerles la cordial invitación. Si alguno de ustedes quiere dar un tema, es el momento de hacérnoslo saber, porque el espacio está abierto, así como ha estado abierto para compañeros del país, inclusive compañeros que no son del país, también está abierto a ustedes, porque ustedes recuerden que son lo más importante. Hay ya gente propuesta, gente que alzó la mano. Tenemos ya por ahí algunos ponentes de otros estados. Como decía la doctora Arista, se propone por lo menos una sesión presencial cuatrimestral, que ustedes son los que lo van a decidir a través de las encuestas que se van a mandar, que son totalmente anónimas. Y en caso de haber factibilidad en espacio, siempre y cuando pues ustedes también lo acepten, será trimestral. La doctora Arista también les mencionaba, estamos ya con una reunión en el mes de enero con las asociaciones y colegios constitutivos
de Ciudad de México, porque tenemos el proyecto, si es que todo sale viento en popa, de hacer el primer congreso de Ciudad de México en el mes de octubre para las festividades del Día de Médico. Y como en el colegio SOME 21 fue un éxito el desayuno de ¿cómo se llama? Del festejo del Día del Médico, se planea también hacer para el cierre del próximo año, si todo, las energías en las que ustedes crean también así lo permiten. Vamos a hacer pues la fiesta anual como la veníamos haciendo año con año, y será el cambio de junta directiva, para lo cual también desde el mes de octubre, noviembre, esperen la convocatoria para que sus currículums sean evaluados en caso de que ustedes también quieran formar parte de la junta directiva para el próximo año. Recordando que eso es a una votación y se ratificará los electos en el 2024. Las donativos ya están presentes en las redes sociales. Los invitamos a que sigan las redes sociales para que vean lo que tenemos para ustedes. Y pues será de suma importancia la información que tengamos el día de hoy a través de el del llenado de la encuesta. Y pues parte de la Junta Directiva agradecemos enormemente la confianza, esperemos sumar más, y también felicitarlos por todos aquellos que lograron su recertificación a través de la convocatoria del 35 aniversario del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar. Y también hacerles la atenta invitación, el próximo año está el Congreso Nacional en Ciudad Juárez. Para todos aquellos, la temática va dirigida a fenómenos de grupos vulnerables y, bueno, sobre todo discapacidad. Aquellos que quieran presentar algún trabajo en cuestión, cartel de investigación o bien alguna ponencia, dirigirse con nosotros para que también ASOME 21 siga haciendo presencia en los congresos, no solamente por quienes los lideramos, sino también ustedes que seguramente el día de mañana van a hacer que lidere ASOME 21. Entonces, les cedo la palabra a la doctora Alejandra anda por ahí, Alejandra Palacios, para que les dé pues el mensaje de despedida, y en un momento se enviará el link de asistencia para todos los que están preguntando. Doctora Ale. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Como ya les comentaron las doctoras, les agradecemos antes que nada que se sigan conectando, que están aquí hasta el final con nosotros. Ya se está trabajando en tomando en cuenta todos los puntos de vista que nos han hecho llegar ustedes a lo largo del año. Por eso es que se tiene ahorita un trabajo con esta consideración que ya les comentaron las doctoras. Esperamos que continúen con nosotros. También les hago extensiva una felicitación de parte del Consejo Mexicano de Certificación para que pasen felices fiestas, y muchas gracias también a todos los que durante este año se certificaron y recertificaron. De los que tenemos pendientes de recertificación, el sábado pasado que estuve en el Consejo pregunté, los certificados saldrían hasta finales aproximadamente de enero, porque todavía tenemos ahí muchos que están pendientes de revisar. No se preocupen, si no les ha llegado el mensaje de confirmación, todavía están trabajando con todo esto de las certificaciones pendientes y el examen y todo, pues se juntó un poquitín el trabajo, pero les van a hacer llegar en estos días la confirmación de si acreditaron o no. Si tenemos algo pendiente que subir ya también, por favor, ahí contáctenme. Y tenemos también, la liga que les van a hacer llegar para que sigan ahí opinando. Ya bien, algunos médicos han estado sugiriendo regresar a presencial, por lo que ya también tomamos en cuenta. Ya les dijo la doctora Ale, la doctora Karina, cómo se va a manejar. Cualquier sugerencia, por favor, también háganosla saber. Y pues aquí seguimos. Muchas, muchas felicidades a todos ustedes. Esperemos el siguiente año esté lleno de mucha salud para todos nosotros. Ya con eso es lo principal. Ya todo lo demás lo vendremos trabajando, y pues esperamos seguir contando con ustedes el próximo año. Ya les dijo la doctora Karina, tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas que queremos trabajar, y pues ustedes son una pieza fundamental para que todo esto se lleve a cabo. Hago nuevamente extensivo un abrazo para todos ustedes. Cualquier cosa ya saben que estamos aquí al pendiente. Muchas, muchas felicidades. Feliz año. Muchas gracias también, mesa directiva, integrantes, por todo su trabajo durante este año. Muchas, muchas felicidades. Un aplauso por todo el trabajo que han hecho. Bien, solamente les queremos pedir para el cierre de de este curso de actualización 2022, si pueden encender sus cámaras para poder realizar la foto anual donde todos ustedes formaron parte.
Y en caso de que formen parte el próximo año, doctora Naye, un saludo, pues seguirnos teniendo y ser parte de este ahora colegio, porque ustedes fueron parte de la transición de Asome 21. Antes asociación, hoy gracias a todos ustedes, al número, a todo lo que se ha hecho, gracias a ustedes, pues ya somos un colegio. Por favor, somos muchas pestañas, vamos a empezar una a una. Déjenme abro la presentación. Por favor, síganos en redes sociales, es importante. Acuérdense que entre más personas tengamos viéndonos, más grande se hará esto que lo hacen ustedes, porque Asome 21 lo hace ustedes, no lo hacemos nosotros. Y pues participar con nosotros, voy. Ok, empiezo a la cuenta de 3, sonrían todos, 1, 2, 3. Va la primera. Voy con la siguiente pestaña, porque hoy somos muchos. La otra. 1, 2, 3. Doctora Herrera, Norma, usted muy bonita se ve en la foto. Fue la primera sonrisa que me salió. Otra. 1, 2, 3. Sonrían todos. Ay, por ahí Diana, tu bebé. Tenemos una socia pequeña de Asome que nació este año. Bien. Otra más, donde no sale nadie, pero bueno, sonrían todos. 1, 2, 3, que no abrieron su cámara, también los vamos a poner. La que sigue, 2, 1, 2, 3. Ya nada más nos falta una más, no se desespere. Y bueno, también antes de que se me olvide, las socias, la doctora Griselda y Marianita, por favor comuníquense conmigo. Una más, la última pestaña. 1, 2, 3. Son las socias que ganaron la beca completa en el desayuno del Día del Médico. Entonces se comunican con una servidora vía chat para hacerles llegar sus comprobantes y puedan subir su documental como la segunda y la tercera socia del colegiadas del 2023. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia, esperando contar con ustedes el próximo año. Viene un reto importante que es el Congreso, esperemos que se haga aquí en Ciudad de México en octubre. Seríamos historia y pues la finalidad, para que lo sepan, vamos rumbo a que nos podamos traer el Congreso Nacional de Medicina Familiar para el 2025. Entonces, si lo hacemos todos posibles, muy seguramente 2025 vayan apartando sus guardias, porque el Congreso Nacional queremos que esté aquí en Ciudad de México. Las más sinceras felicitaciones en nombre de la Junta Directiva. Pasen un excelente fin de semana. Esperen el link. Cualquier situación respecto a las inscripciones, saben que es con una servidora en los horarios establecidos. Por favor, les daré respuesta en medida de las posibilidades en esos horarios. Y pues muchas gracias. Excelentes fiestas. Mis mejores deseos. Sean felices y nunca dejen de sonreír. Buenas tardes a todos. Doctora Cari. Mande. Ya tenemos a los 5 ganadores. ¡Wow! De una vez, 5 ganadores. ¿Mencionamos? Sí. Sí, de una vez. Bueno, el primer lugar que se gana la beca completa es la doctora Verónica Calva Valladares. Vero, felicidades, Vero. El segundo lugar que se gana una media beca es la doctora Janet García Solís. Felicidades, Janet. El tercer lugar que se gana un doptón es la doctora Elisa Rosalinda Reinaga Pérez. Doctora Eli, muchas felicidades. El cuarto lugar es para la doctora Diana Elizabeth García García, un doptón. Felicidades, doctora Eli. El lugar es para la niña Martibel Franco Cristino. Muchas felicidades a todos, esperando que nuestras becas continúen con nosotros. En caso de no querer ser colegiadas Asome, pues nos avisan para darle continuidad a los que sí van a los que contestaron después del quinto.
Y pues felicidades a los ganadores. Para quienes se llevaron los doctones, por favor, hay que comunicarse con la doctora Palacios, la doctora Lino, el doctor Arturo, ya que ellos van a tener los regalos. Y bueno, las becas son directamente con una servidora. Ahora sí damos por cerrado, siendo las 11:51 de la mañana del 17 de diciembre del 2022, que nunca se repetirá, el ciclo de educación médica continua del Colegio SOME 21 2022. Abrazos a todos, excelente tarde. Gracias, Ale, gracias, Junta Directiva. Hasta luego, bonito fin de semana, colegiados. Gracias, hasta luego, bonito fin.